Dios les bendiga, amado doctor José Manuel Suárez Torres. Se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, también la hermana Sayán Yamilet, y definitivamente que también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a iniciar, hermanos, una serie que hemos titulado Preparándonos para la guerra. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para solicitar, Señor, tu unción, tu sabiduría, para solicitar, Señor, revelación de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesucristo, ministranos, Señor, tócanos, háblanos, y que esta noche muchos puedan, Señor, responder a tu llamado con un heme aquí. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, queremos iniciar pues este tema que le hemos titulado Preparándonos para la guerra. Mateo capítulo 24, verso 26. En la Biblia, las Américas, tenemos la palabra del Señor que nos dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ahí, hermanos, usted y yo vemos que el Señor está profetizando que va a haber noticias de guerra y que va a haber guerras en el mundo, hermanos, y que nosotros debemos tener el cuidado de no alarmarnos, porque eso es necesario que acontezca. Es algo, hermanos, que aunque oremos, ayunemos y hagamos tantas cosas, van a suceder, se van a dar en la tierra. Y obviamente nosotros tenemos que continuar orando, ¿verdad?, por la salvación de la gente. Mateo 24, 6, en la Biblia Dios habla hoy, dice: ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y luego nos dice el siguiente verso, el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Y cuando hablamos de nación, hermanos, esa palabra nación viene de la palabra etson, que significa o que se traduce como raza, tribu, o de ahí mismo viene la palabra etnia. Entonces, cuando dice que se levantará nación contra nación, incluye también, hermanos, guerra entre etnias, entre razas, ¿sí? Entonces esto lo podemos ver dentro de una misma nación, dentro de un mismo país. Podemos ver guerras entre blancos y negros, blancos y rojos, blancos y amarillos. Bueno, entonces nación contra nación, eso es lo que significa. Pero también dice: y reino contra reino. Y en el mundo pues son pocos los reinos que hay ya. De manera que este verso, hermanos, no se refiere a que el reino de Inglaterra va a pelear contra el reino de España, sino que está hablando, hermanos, del reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Entonces se aproxima una guerra, aunque esa se ha dado por los siglos. Durante siglos se ha dado esta guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos nosotros que prepararnos para una guerra. Necesitamos prepararnos para una guerra. ¿Qué es una guerra? Bueno, en el diccionario, hermanos, en el internet dice que es un enfrentamiento entre varias personas o bandos, normalmente países. Eso es lo normal, ¿verdad?
pero de la guerra que estamos hablando es una guerra espiritual. Va a haber una confrontación entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, no que va a haber, ya estamos en una guerra, y va a haber un conflicto y se va a intensificar a medida que se acerca la venida del Señor, hermanos. Conflictos, dice, en los que se utiliza todo tipo de armamento. Entonces, si Dios lo permite y podemos darle continuidad a este tema, estaremos hablando también más adelante acerca de las armas del enemigo y las armas que tiene la iglesia. Entonces, pero también, hermanos, hay diferentes clases de guerra. Hay guerras que son ciberguerras, por internet, por medios de información o de comunicación. Es una guerra que muy poca gente conoce y que tenemos nosotros que estar apercibidos, hermanos, no creer todo lo que los noticieros nos dicen, porque hay noticieros que están mintiendo a favor de Estados Unidos y allá en Europa a favor de Rusia, y si vemos las noticias de acá de América a favor, hermanos, de Estados Unidos en el problema que tiene con China, y allá en China esos noticieros están a favor de China y los malos son Estados Unidos. Entonces es una ciberguerra. También hay guerras económicas o financieras que buscan imponerse económicamente a los enemigos, ¿me entiende? Entonces, y también hay guerras espirituales que no miramos, pero que los síntomas se están viendo, hermanos, en la sociedad, en la familia, en las iglesias, en el mundo. El objetivo de las guerras, hermanos, es imponerse y vencer al enemigo, destruirlo, conquistar o neutralizar al enemigo. Entonces, hermanos, ese es el objetivo de las guerras. El enemigo quiere imponerse sobre la iglesia, quiere vencer a la iglesia, quiere destruir la iglesia, quiere conquistar la iglesia, y la iglesia, hermanos, debe ir y contraatacar, porque la Biblia dice, hermanos, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. De manera que nosotros, hermanos, tenemos que conquistar en el nombre de Jesucristo. Y dice que neutralizar al enemigo. Entonces, la razón de las guerras pueden ser varias, hermanos. Hay guerras que comienzan por economía, por ideología, por territorio. Hay guerras que se dieron por asuntos religiosos y mucho más, ¿verdad? Entonces, estamos en una guerra. Pero para esta guerra, hermanos, muchos, la iglesia en una buena parte no está preparada para la guerra espiritual, hermanos. No está preparada para la guerra porque, hermanos, no nos hemos preparado para ser soldados. Muchos solamente están preparados o preparándose para ser discípulos, para ser, que digamos, sembradores, para ser cristianos, pero no han trascendido, no han evolucionado de sembradores a atletas y de atletas a soldados. Necesitamos aprender, hermanos, y yo creo que el Señor hoy está haciendo una convocatoria para aquellos que quieran ser soldados de Cristo. La palabra soldado, hermanos, o un soldado es todo individuo que forma parte de las filas militares de una nación, pero un soldado es la jerarquía o el rango más bajo que hay, un soldado. Imagínense, si ese es el rango más bajo, entonces necesitamos, hermanos, ser soldados rasos. Necesitamos soldados en el ejército de Dios.
En esta guerra espiritual, hermanos, se necesita o se está haciendo una convocatoria para ver cuántos esta noche quieren decirle, heme aquí, Señor. Entonces, algunos soldados llegan a servir al ejército de manera voluntaria, solo motivados o movidos, hermanos, por la vocación de servir, por la vocación de defender a su país, a su nación, el lugar donde ellos son ciudadanos. Entonces necesitamos gente hoy, hermanos, varones y mujeres que quieran ser soldados del Señor y que digan, heme aquí, Señor. Pero para eso necesitamos también que estos soldados que digan, heme aquí, sepan cuáles son los requisitos para ser soldados. Y eso lo vamos a ir concatenando, relacionando con la convocatoria, ¿verdad?, a los soldados en el ejército, en este caso el ejército mexicano. Otras personas que son soldados deben cumplir con el servicio militar obligatorio, porque así lo exige el Estado. Entonces, hermanos, si lo vemos desde ese punto de vista y desde el punto de vista espiritual, hermanos, nosotros estamos obligados a luchar en el ejército de Dios. Porque el que no es con Cristo es contra Cristo. O sea, el que no está con el ungido, con Jesucristo, está en contra de Cristo, es parte del anticristo. Entonces, todo soldado, hermanos, debe tener disciplina, gran resistencia física, autocontrol, carácter, obediencia, entre otras cualidades. Eso lo vamos a ver más adelante, pero me llamó la atención que estuve investigando y dentro de la convocatoria para ser soldados hay requisitos, hermano. Y lo voy a mencionar esta noche. Ya los hermanos recibieron allá los requisitos en un esquema que es el que vamos a mencionar ahora. Hay requisitos dentro de la convocatoria para ser soldados. Hay requisitos, hermanos. Mire bien. Número 1, alguien que aspira, que anhela ser un soldado en lo secular, debe tener una ciudadanía definida. De igual manera también en lo espiritual, hermanos, en el ejército de Dios. Quien quiere ser soldado y anhela, aspira, desea, hermanos, tiene que ser una persona sin compromisos. Número 3, eso lo vamos a ir explicando. Número 3, debe ser una persona madura. 4, debe tener un historial limpio, un expediente limpio. También, hermanos, alguien que quiere ser un soldado de Cristo. Perdón, hermanos, si les digo que quiere ser, porque mire, mucha gente dice ser soldado de Cristo, pero no lo somos. No lo son. Porque un soldado de Cristo lo que quiere es agradar solamente al Señor. Hay quienes quieren agradar a la mujer o quieren agradar a otra gente, agradar al mundo, agradar a todo mundo, menos a Dios. Eso es algo tremendo y eso, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo lo que el Señor nos quiere decir, hermanos. Una persona que anhela, aspira a llegar a ser un soldado de la nación, pero también un soldado de Cristo, es una persona que está desarrollando capacidades o debe tener un desarrollo en sus capacidades, ¿ok? O sea, que no debe tener problemas físicos ni mentales. También otro requisito es que tenga una buena estatura. También que tenga un peso conveniente y que tenga por lo menos, hermanos, un interés
en aprender. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en este tema, hermanos. Entonces, el Señor necesita soldados. El apóstol Sergio Enríquez, mi pastor, predicaba esta semana, en estos días, hablaba acerca de la necesidad de formar soldados en las iglesias, de que la iglesia se vuelva un ejército. Y aunque la gente canta, soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús, hay gente que no es soldado, porque no entiende todavía los términos de un ejército, hermanos. Las características, no entiende el perfil que debe tener un soldado, de manera que hoy algunos dicen, perdón, pero no puedo presentarme en el batallón. Bendito Dios, ese tipo no sabe lo que es un soldado. Porque un soldado, bueno, eso es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Déjenme entrar entonces. Aquí tengo 8 requisitos que el ejército mexicano pide para alguien que quiere ingresar a las filas del ejército. ¿Ok? Entonces, número 1, debe tener una ciudadanía definida. La palabra definición, hermanos, es que esté decidido, que tenga una decisión, una determinación, que no tenga duda. ¿Ok? Debe definir, hermanos. La palabra definida viene de la palabra definir, y es fijar con claridad, con exactitud, con precisión la significación, hermanos, de una palabra o la naturaleza de una persona. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde somos? Eso es definirnos. Debemos tener una ciudadanía definida. Cuando vemos, hermanos, sinónimos de la palabra definida, tiene que ver con definitiva, decidida o determinada. Es decir, alguien que tiene una ciudadanía. Hermanos, si alguien quiere formar parte del ejército mexicano, debe ser un mexicano. Ahorita lo vamos a ver. Mire, número 1, esto es lo que dice el ejército mexicano, hermanos. Dice que el aspirante a ser soldado debe ser mexicano por nacimiento. Además, no puede tener una segunda nacionalidad. O sea, no puede ser ambiguo, tiene que estar definido. ¿Eres mexicano? Aunque algunos, ¿verdad?, se van a Estados Unidos y creen que son gringos porque se pintan el cabello amarillo. Pero hermanos, y como dijo alguien, se le ve el nopal en la frente. Pero el asunto no es ese. El asunto es que si ya tiene una ciudadanía en otro país, no puede formar parte del ejército mexicano. Y esto tiene una importancia en lo espiritual, porque si lo trasladamos a lo espiritual, hermanos, entonces vemos que para ser parte del ejército de Dios, tenemos que nacer de arriba. Tenemos que nacer, hermanos, de lo alto. San Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de los cielos, o en el reino de Dios. Entonces, un soldado del Señor, alguien que aspira y que dice, heme aquí, Señor, yo quiero ser un soldado de tu ejército, debe nacer de arriba, tiene que nacer de lo alto, tiene que nacer de nuevo. Amén. Entonces, dice luego el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer de agua, es decir, bautizarse. Y es necesario nacer, hermanos, del Espíritu,
Es decir, ser lleno del Espíritu Santo. De lo contrario, no puede ser parte del ejército de Dios. Es decir, que hay que definir nuestra ciudadanía. Aquí hay hermanos que dice ser hijos de Dios, pero no quieren nacer de nuevo. No quieren bautizarse. Es más, no solamente no quieren bautizarse, sino que también no quieren nada con el bautismo en el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que es necesario que el que aspira a ser un soldado de Dios y ser parte del ejército espiritual del Señor, tiene que nacer de nuevo, tiene que bautizarse y tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, hermanos, que no es con espada, ni es con ejército, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, ¿pero por qué? Porque mire, hermanos, dice la Biblia, San Juan 3:6, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, lo que nace de padres humanos, es humano. Lo que nace, hermanos, de la carne, pues es carne. Lo que nace aquí en la tierra es terrenal. Pero si nacemos del espíritu, entonces somos seres, hermanos, espirituales. Por eso dice, pues, que lo que nace del espíritu es espíritu. Todos nacemos de padres humanos, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Entonces, hermanos, lo que nace del ser humano es vida humana. Pero lo que nace del espíritu de Dios es vida espiritualmente renovada. Por eso dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que son de la carne, hermanos, piensan en las cosas terrenales, pero los que son del espíritu piensan en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. De manera, hermanos, que un soldado de Cristo debe estar definido dónde está su ciudadanía, hacia dónde debe estar su mirada. Yo soy mexicano, hablando terrenalmente, carnalmente, humanamente, pero espiritualmente mi ciudadanía, hermanos, está en el cielo. Mire cómo dice la Biblia acá, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Amén. Entonces debemos ocuparnos no de la carne, porque ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Entonces, un soldado del Señor, hermanos, alguien que aspira a ser soldado del Señor, debe tener bien claro, definido, que tiene una ciudadanía en el cielo. Amén. Es decir, no somos moradores de la tierra. La Biblia dice, hermanos, en Apocalipsis, cuando el águila sale volando, hermanos, en el aire y grita, ¡ay! 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 Del morador de la tierra. Y cuando dice ¡ay! Hermano, está hablando de la pretribulación, ¡ay! De la tribulación, y el tercer ¡ay! De gran tribulación. Pero ¿para quiénes va a ser eso? Para los que tienen su mirada en las cosas terrenales, en los moradores de la tierra. Pero usted y yo no somos moradores de la tierra, somos soldados de Cristo, somos extranjeros, hermanos, y somos peregrinos, y aunque se escuche feo, somos extraterrestres, no somos de aquí. Nuestra patria está en el cielo. Entonces debemos tener definido eso. No podremos ser parte del ejército celestial, del ejército de Dios, si nuestra mirada y nuestro corazón, nuestra vida, hermanos, sigue centrada en lo terrenal, en lo material, en lo económico solamente. Gloria a Dios por lo que hay aquí y tenemos aquí, hermanos, pero todo eso es pasajero.
Entonces, si alguien va a decir, Señor, yo quiero ser parte del ejército tuyo, tiene que definir su ciudadanía. Mire, Hebreos 11:10 dice que, hermanos, antes del Hebreo 11:10, en el verso 8 dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Pero dice en el verso 10, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Hermano, un soldado debe estar definido. Debe un soldado saber de dónde es. De lo contrario, hermano, se va a volver un traidor. Va a traicionar a su patria. Se va a volver un desertor como Judas. Fíjense lo que le voy a decir. Judas pertenecía al ejército de Jesucristo. Pero Judas tenía una doble ciudadanía. Quería vivir, quería el reino de Dios ya. Creía que el Señor iba a implantar su reino terrenal. Pero el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Y no lo entendían los discípulos, y Judas menos. Porque mientras estaba sirviendo con Cristo, hermanos, él robaba y agarraba del dinero que le daban, del tesoro que él cargaba, porque él era el secretario. Pero no solamente hacía eso, hermano, sino que luego por dinero vendió al Señor. O sea que él andaba navegando con doble bandera, ¿no? Y nadie que quiera ser parte del ejército de Dios puede ser ambiguo. Debe tener una ciudadanía definida. ¿Eres o no eres? Punto. Si no lo eres, hermano, será muy asunto tuyo. Pero si lo eres, bienvenido al ejército de Dios. Ya no queremos, hermanos. Mire, antes de comenzar la iglesia, antes de iniciar esta congregación, hermanos, el Señor me dijo, voy a darte 300 guerreros que van a pelear y van a estar a tu lado en la batalla, hombro con hombro. No te voy a dar niños, no te voy a dar gente miedosa, sino te voy a dar guerreros. Entonces, ahora el Señor nos está hablando, hermanos, por medio de nuestro apóstol, y nos está invitando y nos está diciendo, preparen la iglesia, ya no para que sean cristianos mediocres, sino que sean soldados del ejército de Dios. Y en este caso, hermanos, estamos definiéndonos. ¿Somos ciudadanos del reino de los cielos o somos ciudadanos o moradores de la tierra? Pero mire cómo dice acá, hermanos, Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Mire lo que confesaban, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, nosotros no somos moradores de esta tierra. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Somos advenedizos en esta tierra, hermanos. Estamos de paso. Así que tenemos que definir nuestra ciudadanía. Y el que tiene la ciudadanía en el cielo, en los cielos, hermanos, el que sabe que es ciudadano del cielo, tiene que entender, hermanos, que aunque sí es cierto, necesitamos el pan de cada día, necesitamos el trabajo, necesitamos una casa, necesitamos tener dinero. Pero primero hay que buscar el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hebreos 11:14 dice, porque los que dicen esto, ¿qué dicen? Que son extranjeros y peregrinos. Los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Nosotros estamos
ya tenemos una patria. Está definido. Ellos la buscaban, la anhelaban, y a nosotros se nos reveló que somos ciudadanos de esa patria celestial juntamente con ellos. Hebreos 11:15 en la Biblia CJ dice: pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Fíjese, esos hombres de fe anhelaban una ciudad, buscaban una patria celestial, hermanos. Pero si ellos hubiesen buscado una patria terrenal, algo terrenal, hermanos, material, ellos tenían ocasión, tuvieron tiempo de retornar de donde salieron. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos: los que son ciudadanos del reino de Dios y que saben que son soldados de Cristo, no regresan atrás, se mantienen firmes. Ahora, los que retornan atrás es porque piensan que son de aquí, de la tierra. Pero mire, hermanos, Hebreos 11:16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es, una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos hombres anhelaban, aspiraban, deseaban. Hermanos, yo no sé cuántos le pueden decir: Señor, heme aquí, yo estoy definido, mi ciudadanía está en los cielos. Hebreos 12:22 dice en la traducción lenguaje actual: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios, quien vive para siempre. Esa es la ciudad de Jerusalén que está en el cielo. Allí hay miles de ángeles que alaban a Dios. A esa ciudad pertenecemos. No, yo vivo en Cunduacán, pero aquí voy de pasada. Así que no me puedo aferrar gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado, y si me dan más, las recibimos, hermano, y estamos pidiéndole más y más, porque el Señor nos las puede dar y nos las va a dar. Pero no estamos aferrados ni olvidándonos de Dios por lo material, por un trabajo, porque primero es Dios. Entonces tenemos el que anhele, hermano, mire, estamos preparándonos para una guerra. Y ya comenzó. Y la iglesia no está preparada para la guerra espiritual que hermano, cada día se vuelve más encarnizada. Necesitamos valientes. Necesitamos valientes que despierten. Despiértate. Reconoce que la ciudadanía tuya y la mía no es de esta tierra. No pertenecemos a esta tierra. Por eso el Señor viene por los suyos. Hermano, entonces, el primer requisito dentro de esta convocatoria que el Señor está haciendo, porque necesitamos reclutar gente que quiera. Oye lo que le voy a decir, hermano, y mañana vamos a continuar con esto. Que quiera. Porque el que no quiera, mi hermano, perdón. El que no quiera, pues no hay problema. Yo lo que quiero saber, ¿con quiénes contamos? ¿Quiénes son esos soldados que no lloriquean ante los problemas, que no lloriquean ante las necesidades, que no lloran ante la crisis, que no se acobardan ante los problemas? Un soldado no puede estar llorando, no puede estar, hermanos, temeroso ante la batalla. Por eso pues es que yo me preocupé, y cuando escucho esta palabra que nos da el apóstol Sergio, yo dije: wow, necesito soldados en la iglesia. Necesito que nosotros seamos formados como soldados del Señor. No podemos seguir siendo cristianitos, cristianoides, cristianos del montón, religiosos. No, hermano, necesitamos soldados. Número 2,
Dentro de los requisitos para ser un soldado en el ejército mexicano, hermanos, está que un soldado no debe tener compromisos. Eso está tremendo. A mí me llamó la atención esto, hermanos, porque mire que dice la convocatoria para ser soldados en México. Número 2 dice, debe ser soltero y no vivir en concubinato. Concubinato es una relación estable con otra persona, pero sin estar casado ante la ley. Dice, debe ser soltero y no vivir en concubinato. Este es un requisito fundamental para poder ingresar al ejército mexicano. Es decir, no debe tener compromisos civiles. Un soldado que anhela o aspira ser parte del Ejército Nacional Mexicano no debe estar casado ni comprometido fuera. ¿Y por qué? Porque debe ser una persona, hermanos, debe ser una persona comprometida con el ejército. ¿Entienden? Ese es el detalle, y por eso yo le digo, bueno, a nosotros nos hace falta mucho para llegar a ser soldados, aunque lo cantemos y aunque lo gritemos, yo soy un soldado de Cristo. Hermano, pero si ni siquiera queremos venir en los domingos a la iglesia, un soldado está ahí a la orden. Un soldado no se echa para atrás por nada. Ahorita lo vamos a ver, hermano. Mire, Deuteronomio 24:5 dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que alguien que tiene un compromiso civil, no puede ir a la guerra. Tiene otro compromiso. Ir a la guerra, imagínense, hermano, que alguien que se va a una guerra esté pensando en su mujer. Alguien que está comprometido y que tiene un compromiso con alguien fuera, hermanos, no puede. Ahora, mire, como dice 2 de Timoteo 2:3, la Biblia al día dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Verso 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Yo no sé cuántos dicen, heme aquí, Señor. Dicen, heme aquí, pero cuando los llaman para ir a la iglesia y estar ahí porque lo necesitan, porque queremos ver quiénes son los verdaderos soldados, no hay, no están, no pueden, están ocupados en otras cosas. Ningún soldado que quiere agradar a Jesucristo, hermanos, se enreda en otras cosas. Se compromete en otras. Su compromiso principal es con el ejército de Dios. Por eso yo le estoy diciendo, hermanos, y estamos llamando, ¿quiénes verdaderamente quieren ser soldados de Cristo? ¿Con quiénes contamos? 2 de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, usted para ser soldado debe estar comprometido solamente con Cristo. Su compromiso más importante es Jesucristo. No, hermano, es que mi esposa quiere que yo la lleve a tal. No, me perdona mi esposa, la quiero mucho, vamos otro día. Pero el tal día, el día de culto, yo tengo que estar ahí. Es mi compromiso. Soy del ejército de Dios. No soy cualquier cristiano del montón, hermano. Yo respeto mucho a esas personas que dicen, que le dice uno, ve, por ejemplo, yo ya precisamente se me va mi hija ahorita. Pero le digo, ve, vas a venir el sábado. No, papá, es que tengo que estar en el templo todo el día. Ah, gloria a Dios. Está comprometida.
Pero si le decimos a un hermano, hermano, te esperamos en el discipulado, no puede. Hermano, necesito que estén, no puedo, tengo otras cosas más importantes. No son soldados, no están comprometidos con Cristo, están comprometidos con todo el mundo, menos con Jesucristo. Entonces necesitamos soldados que se comprometan con Cristo, que se comprometan con la obra del Señor, que digan, heme aquí, pero que no nada más levanten la mano y lo digan de labios para afuera, hermano, sino que a la hora de rajar ocote, dijo mi pastor, estén ahí disponibles. Usted puede tener muchos argumentos para ¿cómo decirlo? Para argumentar, ¿verdad? Bueno, muchos argumentos para justificar el por qué faltamos a la iglesia. Pero no puede ser. No hay. Para un soldado no hay. Puede ser que para el campesino diga, no, va a llover, no voy, porque es un campesino. El atleta dice, no, yo. Pero un soldado es otro nivel. El soldado está comprometido con su superior. Mire, no pueden haber otros compromisos. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, estamos hablando ya de otro punto dentro de este asunto. No podemos tener compromisos con el mundo. No debemos tener compromisos con el mundo. No debemos tener amistad con el mundo. Porque eso implica enemistad contra Dios. O estamos en el ejército de Dios o estamos en el ejército de este mundo. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que no es conmigo contra mí es, dijo el Señor. O te comprometes conmigo o estás contra mí. No hay un punto muerto. No hay un punto neutro. O somos soldados o no somos soldados. ¿Me entienden? Entonces, esto es importante, hermanos, porque queremos soldados. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, el Señor dice aquí, hermano, lo que está diciendo es, mira, viene Satanás y él no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo ningún compromiso con él. No hay ningún receptor dentro de mí que le sirva a él. A ver, lo voy a poner de otra forma. Una persona vendía una casa y la daba muy económica. Y alguien vio que estaba económica la casa y que estaba grande, estaba bonita, estaba buena. Y dijo, yo se la compro. ¿Está bien? Y empezaron a ver los documentos y todo. Pero ya cuando estaba a punto de pagar, le dice, solamente hay un detalle, le dijo el que le estaba vendiendo la casa. En la sala hay un clavito. Y le enseñó, este clavito, le dice, le vendo toda la casa, pero menos ese clavito. Y entonces aquel hombre dijo, no hay problema, eso no es problema, está bien. Y compró la casa, comenzó a habitarla, y la primera semana llegó el que le había vendido la casa y entró. Abrió la puerta y entonces cuando lo ve el nuevo dueño de la casa, le dice, bueno, señor, ¿qué hace usted aquí? Esta casa ya es mía, usted no tiene nada que buscar aquí. Le dice, ¿cómo no? ¿Se acuerda que le dije que el clavito era mío? Bueno, dice, vine a colgar mi sombrero, y ponía su sombrero y se iba. Bueno, en la tarde regresaba por su sombrero y se lo llevaba. Y así pasaba todos los días. A veces colgaba una camisa, una playera, un sombrero, o el paraguas, lo que sea, porque el clavito era de él. Hasta que un día agarró el nuevo dueño, arrancó el clavito y lo esperó en la puerta. Y cuando lo vio venir le dice, amigo,
aquí tiene su clavito y lo echó. A veces el enemigo tiene un clavito, hermanos, en el corazón, en el hogar, en la vida, que nos compromete con el pecado, con el mundo, con el diablo. Entonces necesitamos nosotros, hermanos, cortar todo compromiso con el mundo, cortar todo compromiso con el diablo. Todo aquello, hermanos, que pueda ser motivo de que el enemigo tenga una entrada a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Tenemos nosotros, juntamente con decir, heme aquí, cortar todo compromiso. No sé si hasta aquí me estoy explicando, pero dice primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo, hermano? Pintarse, ponerse aretes, pantalones. No. Cargar alhajas, ese es el mundo. No. ¿Cómo dice Derbez? No. Primera de Juan capítulo 2, verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que quitar todo compromiso con el mundo, porque dice la Biblia, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si queremos permanecer, hermanos, en medio de esta batalla que estamos viviendo, porque mire, hermano, créame, hermanito, y lo estoy diciendo, ahorita le voy a decir como profesor, ahora mismo nos están mandando materiales para que ya le demos, hermano, autorización a que si los niños de la escuela tienen preferencias sexuales siendo varones, quieren ser niñas o quieren llegar, hermanos, vestidos de mujer, lo pueden hacer. Si una niña se cree varón, no hay problema, no hay que tratar de cambiar su preferencia sexual porque eso ya está penado por la ley. Hermano, mire, estamos en una batalla, en una guerra donde tenemos que decir, Señor, heme aquí. No tengo compromisos. Mi compromiso más grande no es con la SEP. Mi compromiso más grande no es, hermano, con mi director o mi supervisor, sino con Jesucristo. Y si uno tiene que hablar la verdad ahí, tiene uno que hacerlo. No podemos tener compromisos con el mundo. Amén. Entonces, ¿cuál fue el primer punto que hablamos? Debemos tener una ciudadanía bien definida. ¿Usted quiere ser soldado de Cristo? Defínase. Defínase. ¿A quién quiere servir? ¿A Dios o a lo terrenal? No tiene que dejar de trabajar, no tiene que dejar de percibir un ingreso, pero sí definirse que la prioridad es Dios. Y si usted quiere ser un soldado de Cristo, tendrá que definir su ciudadanía y poner prioridad en el reino de los cielos. Número 2. ¿Cuál fue la segunda? No tener compromisos con el mundo. Sin compromisos. Mi compromiso más grande es con mi superior, con Jesucristo y con mi pastor. Si mi pastor predica ya que yo debo preparar un ejército aquí en Cunduacán, lo voy a hacer con los que quieran, porque esto es voluntario, hermano. Aun cuando la Biblia dice que usted debe ser un soldado, es voluntario. Yo no voy a obligar a nadie. Amén. Entonces, pregunto, ¿quiénes quieren ser soldados de Cristo? Usted solamente diga, amén, Señor, yo quiero. Levanta tus manos ahí donde estás y dile, Señor, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche
algunos van a levantar sus manos y van a decir: heme aquí, Señor, ayúdalos para que tengan una ciudadanía definida, para que no tengan compromisos con el diablo, ni con el mundo, ni con ningún otro ser humano. A los que estamos casados, amamos a nuestra esposa y tenemos un compromiso de atenderlas y de proveerles, Señor, de amarlas, cuidarlas. Pero nuestro compromiso principal es contigo. Padre, en el nombre de Jesús, permite que aquellos que están diciendo amén, heme aquí, Señor, te ruego que los tomes como soldados tuyos, que nazcan de nuevo, que nazcan del agua, que se bauticen en agua y que nazcan del Espíritu, que sean llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, llénalos de fe, Señor, como la de Abraham, que buscaba una ciudad, la ciudad con fundamento sólido, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, el día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con este tema y voy a enviarle saludo a la hermana Laila Ochoa Márquez, Francisco Almendra, Sandy Lisbeth, amén, Doris Suárez de Leiva, Auri Rubí, y bueno, que Dios me los bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor que nos preparemos para ser soldados. Amén. Que estemos dispuestos para hacerlo. Y mire, hermanos, que las cosas se están poniendo color de hormiga. Así que el Señor nos ayude. Dios les bendiga a todos. El día de mañana tenemos servicio. Y los que dijeron amén, yo quiero ser un soldado, mañana los espero. Y a ver si es cierto. Amén. Si usted dijo amén, yo quiero ser un soldado, no voy a decir sí, pero hasta la otra semana voy a empezar. Como el que dice: yo quiero trabajar, hay chamba. Sí, hay chamba. Viene dispuesto a trabajar hoy. No, hasta mañana o hasta el lunes. Llegó una señora que quería inscribir a su niño y llegó con el niño el viernes y me dice: vengo a inscribir al niño. Está bien. Que se quede de una vez, ¿no? Pues ya. No, maestro, hasta el lunes. ¿Por qué? Si lo llega a inscribir porque necesita que la niña pues ya estudie, pues era el momento, ¿verdad? Sí, de una vez. No, ese día no podía. Entonces, mis hermanos, hagan lo posible. Les amamos de verdad y necesitamos un ejército en Cunduacán.